La niebla de Stephen King no es solo una historia sobre monstruos. Claro, desde el primer momento sí parece eso, una masa blanca, densa y antinatural, descendiendo sobre un pequeño pueblo de Maine llamado Bridgeton, en un contexto de personas atrapadas en un supermercado y rodeadas por criaturas extrañas, moviéndose entre la bruma. Gritos a lo lejos que vienen del exterior y algo enorme, caminando lentamente en la distancia. Pero en realidad, la niebla es una historia sobre lo que ocurre cuando el ser humano abre una puerta que nunca debió abrir, porque lo más inquietante de esta historia no es solo que haya monstruos escondidos en la niebla, lo realmente aterrador es que cuando ésta aparece, nadie entiende realmente qué está viendo. Primero desaparecen los árboles, luego las carreteras, luego las casas, después los sonidos empiezan a escucharse extraños y amortiguados, y de pronto, lo que antes era un pueblo común, se convierte en un lugar desconocido, hostil, y donde cualquier paso dentro de la niebla puede ser el último. Y es que detrás de toda esa niebla no hay simplemente un castigo divino, ni una fuerza sobrenatural enviada para destruir a la humanidad, como lo predica Carmody. Lo que hay es un experimento militar que se salió de control dentro de un proyecto secreto del gobierno estadounidense, conocido como Project Arrowhead, o Proyecto Punta de Flecha, cuyo objetivo era mirar hacia otras dimensiones. Ahora bien, antes de continuar hay que dejar algo claro. En la niebla hay varios niveles de información. Una cosa es lo que vemos directamente en la película de Frank Darabont del 2007. Otra es lo que Stephen King sugiere en la novela original. Otra muy distinta es lo que aparece en versiones tempranas del guión, incluyendo escenas eliminadas o no filmadas. Y luego están las conexiones que los fans han hecho con la Torre Oscura, el espacio Todash, los Teenies y otros elementos del universo King. Por eso, en este video, vamos a separar lo confirmado de lo sugerido, pero también vamos a analizar las teorías más interesantes, porque la niebla funciona precisamente, porque nunca nos da todas las respuestas de forma directa. La historia comienza con David Drayton, su esposa Stephanie y su hijo Bill dentro de su casa, mientras una tormenta brutal golpea la zona. Para ellos, al principio es solo una tormenta demasiado fuerte. Algo raro sí, pero todavía dentro de lo posible. Sin embargo, esa misma tormenta es fundamental, porque cerca de allí, en la base militar de Shore, los científicos del proyecto Arrowhead estaban realizando un experimento que dependía de una enorme cantidad de energía, y entonces todo sale mal. Porque el propósito de este proyecto era crear una especie de ventana transdimensional o una abertura controlada que permitiera observar otros mundos, otras realidades y quizá eventualmente permitir el viaje interdimensional para los seres humanos. Pero ellos no abrieron una ventana, abrieron una puerta. Y como suele ocurrir en las historias de Stephen King, la curiosidad humana llegó demasiado lejos antes de entender realmente con qué se estaba jugando. La tormenta eléctrica sobrecargó los sistemas del proyecto. El portal que habían conseguido abrir empezó a crecer. Lo que debía ser una abertura limitada se volvió inestable, y desde el otro lado comenzó a entrar algo que no pertenecía a nuestro mundo, una niebla densa, blanca, viva en apariencia y acompañada por criaturas depredadoras que venían de un ecosistema completamente ajeno al nuestro. En el guión original de Frank Darabont, esto se explica de forma mucho más directa. La película iba a comenzar en el laboratorio de Arrowhead, mostrando a los científicos trabajando con una cámara transdimensional, el portal abriéndose dentro de una especie de tanque, y después, la tormenta provocó que todo se saliera de control. La niebla y las criaturas llenaban el contenedor, rompían el sistema de seguridad y escapaban hacia nuestro mundo. Pero Darabont decidió eliminar ese prólogo, y fue una decisión muy inteligente, porque entendió que esta historia funciona mejor cuando conserva el misterio. Si desde el primer minuto vemos exactamente qué ocurrió, el horror se vuelve más mecánico. En cambio, al no mostrarlo, la película nos obliga a descubrir la verdad poco a poco junto a los personajes. Primero vemos vehículos militares moviéndose por la carretera, luego escuchamos rumores sobre el proyecto Arrowhead, después vemos soldados dentro del supermercado actuando de forma extraña, y más adelante, cuando la situación ya está completamente desatada, uno de ellos termina revelando que sí, que había un experimento, que intentaban abrir una ventana para mirar a otros mundos, y que fueron ellos quienes trajeron a la niebla. Algunos fans incluso han teorizado que detrás de Project Arrowhead podía estar The Shop, una organización gubernamental secreta recurrente en el universo de Stephen King,
relacionada con experimentos peligrosos y proyectos científicos moralmente cuestionables. Esto no se confirma directamente en la niebla, pero encaja con el tipo de institución que podía financiar un experimento como Arrowhead. Ahora bien, si conectamos esta historia con la Torre Oscura, el portal de Arrowhead podría entenderse como un Tini. Un Tini es una zona débil de la realidad, un punto donde la separación entre dos mundos se vuelve más delgada, pero esta no es una puerta limpia y estable, sino más bien una grieta, una deformación o una herida en el tejido del universo. Y muchas veces, esas grietas conectan con el espacio Todash, que es una dimensión de vacío que existe entre universos alternos y que está habitada por criaturas imposibles de comprender para la mente humana. También existe otra posibilidad. Algunos fans creen que el portal no se abrió directamente al espacio Todash, sino a las Wastelands, que son los terrenos baldíos de la Torre Oscura, donde también existen criaturas insectoides prehistóricas y monstruosas. Pero debido al tamaño de algunas bestias, especialmente el Behemoth y el cometa asesino, tiene bastante sentido pensar que el portal conectó con algo mucho más extraño y peligroso que una simple región física. Tal vez es una zona del Todash, tal vez es un mundo conectado a través de él, o tal vez es un ecosistema de otra realidad que fue arrastrado hacia la nuestra, cuando Arrowhead rompió la barrera entre dimensiones. Y aquí hay algo muy importante. La niebla no es solo niebla. Esta no es simplemente vapor de agua como lo es la que existe en la naturaleza. Esta niebla parece ser parte del ecosistema del otro mundo. Lo más posible es que al abrirse el portal, no solo entrarán las criaturas, sino también una porción de su atmósfera, su humedad, su presión, su densidad, sus olores, sus condiciones de visibilidad y quizá incluso su composición química. Eso explicaría por qué las criaturas se mueven también dentro de ella, pero dentro los humanos quedan ciegos, desorientados y vulnerables, mientras que los monstruos parecen usar principalmente el olfato, el oído y la vibración para localizar a sus presas. Pero volviendo a la historia de la película, después de la tormenta, David baja a revisar los daños en su propiedad. Un árbol ha destruido parte de su casa, el muelle ha quedado dañado y al otro lado del lago aparece esa masa blanca que avanza de una forma extraña. Esta no se mueve como una niebla natural, parece bajar de las montañas pero al mismo tiempo se comporta como algo con dirección propia. David no lo sabe todavía, pero en ese momento está viendo el primer síntoma de una catástrofe interdimensional. Al quedar desconcertados por la situación, David, Billy y su vecino Brent Norton van al supermercado para comprar suministros. En el camino ven vehículos militares moviéndose hacia la base. Esto ya nos indica que algo grave está ocurriendo allí. Nadie dice nada claramente, pero la presencia del ejército sugiere que la situación en la base está fuera de control. Cuando llegan al supermercado, todo parece relativamente normal. Hay gente comprando, vecinos discutiendo y empleados trabajando como si nada. Pero poco a poco la tensión empieza a crecer, las sirenas suenan y la gente mira hacia afuera. Y entonces entra un hombre ensangrentado, gritando una de las frases más importantes de toda la historia. Hay algo en la niebla. A partir de ese momento el supermercado se convierte en el último refugio visible de un pueblo que se está desmoronando. La primera criatura que vemos y que ataca directamente a los supervivientes es la conocida como Tentáculos del Planeta X, un nombre que nace casi como una broma dentro de la historia, pero describe bastante bien lo imposible que parece. Estos tentáculos aparecen en la zona de carga del supermercado cuando Norm, el joven empleado, intenta salir para arreglar el generador. Al principio parecen simples extremidades como las de un pulpo o calamar, pero rápidamente vemos que son algo mucho peor, porque estos no son los tentáculos lisos que conocemos, son más bien apéndices musculares húmedos, flexibles, cubiertos de pequeñas bocas y estructuras cortantes, que pueden envolver a una presa, sujetarla con fuerza y desgarrar su carne muy rápidamente, antes de arrastrarla hacia la niebla. Lo más inquietante es que nunca queda claro a qué criatura pertenecen. Algunos fans han pensado que podrían ser parte del Behemoth, ese monstruo gigante que vemos al final, pero esto no encaja del todo, porque el Behemoth es tan enorme que sus tentáculos no parecen tener la longitud ni la precisión necesarias para entrar en la bodega del supermercado sin que todo el edificio tiemble. Por eso tiene más sentido pensar que los tentáculos del planeta X pertenecen a una criatura independiente, posiblemente una especie de gusano o depredador cefalópodo terrestre, capaz de explorar espacios cerrados buscando comida. Su movilidad de ataque es simple pero brutal. Primero explora el terreno, luego detecta la presa, quizá a través del olor o de las vibraciones. Después la agarra y la inmoviliza,
para jalarla dentro de la niebla y devorarla. Esta criatura no parece actuar con una inteligencia racional, sino más como un animal, tanteando un entorno desconocido. Y eso es importante, porque las criaturas de la niebla no son demonios, no son entidades malignas como Pennywise, no están cazando humanos porque odian a la humanidad, son solo animales, depredadores, bestias salvajes que fueron arrancadas de su propio ecosistema y lanzadas a un mundo que no conocen. Desde su perspectiva, ellas también están perdidas, solo que para sobrevivir, hacen lo único que saben hacer: explorar, cazar, alimentarse y reproducirse, cosa que ya ha pasado en la vida real. Y no me refiero a una puerta interdimensional, sino a la introducción de especies a un ecosistema ajeno. Por ejemplo, en 1935 se introdujo el sapo de la caña en Australia y causó un gran problema ecológico que aún tiene secuelas. Después de ese primer ataque, David intenta convencer a los demás de que afuera hay algo real, pero Norton se niega a creerlo. Para él, aceptar que hay monstruos en la niebla sería aceptar que el mundo racional que conoce ha dejado de funcionar, y por eso decide salir con un grupo de personas. Esta escena es importante, porque muestra una de las ideas centrales que la historia nos quiere mostrar, y es que no todos los monstruos están afuera. Algunos nacen dentro de la mente humana, cuando el miedo choca contra el orgullo. Cuando el grupo de Norton sale, uno de los hombres lleva una cuerda atada al cuerpo. Al principio, parece que todo está bien, pero la cuerda se tensa, se sacude, se eleva, y cuando la jalan de regreso, solo queda una parte del cuerpo. Aquí probablemente estamos ante el ataque de una criatura grande, posiblemente la aracnilangosta. Esta es una de las criaturas más violentas y peligrosas de todo este ecosistema. Tiene un cuerpo acorazado, 6 patas largas, una postura parecida a la de un artrópodo gigante y 2 enormes extremidades delanteras en forma de pinzas. Su anatomía combina rasgos de langosta, mantis y araña. Es grande, pesada, depredadora y parece estar diseñada para cortar presas en pedazos. Su modalidad de ataque consiste en detectar a la víctima, aproximarse desde la niebla y usar sus pinzas para partir el cuerpo. Más adelante, cuando los supervivientes ya están dentro del supermercado durante la noche, aparecen otras criaturas atraídas por la luz, conocidas como las moscas escorpión. Estas son insectos grandes, de unos 60 centímetros aproximadamente, con un cuerpo que mezcla rasgos de avispa y escorpión con ojos de camaleón. Tienen exoesqueleto, alas, aguijón y se mueven en enjambres. Su comportamiento es claramente nocturno. Durante el día parecen permanecer ocultas, posiblemente en colmenas, pero de noche se vuelven activas y son atraídas por la luz del supermercado. Su ataque es especialmente peligroso, porque no dependen solo de morder. Su aguijón contiene una toxina extremadamente rápida, capaz de provocar hinchazón masiva, convulsiones, asfixia y la muerte en cuestión de minutos. Esto las convierte en criaturas muy peligrosas para un ser humano, no solo por su tamaño, sino por la velocidad con la que pueden matar. Pero las moscas escorpión también cumplen otra función dentro del ecosistema de la niebla. Son presas. Y eso lo vemos cuando aparecen los pterobuitres. Estas son criaturas voladoras, parecidas a pteranodones. Estos seres tienen una piel rosada o grisácea, un pico afilado, 4 alas membranosas y un diseño que recuerda a reptiles voladores prehistóricos, mezclados con murciélagos o aves carroñeras. Normalmente, parecen alimentarse de moscas de escorpión, cazándolas en el aire, pero cuando los humanos se cruzan en su camino también pueden atacarlos. Su modalidad de ataque se basa en la velocidad, el vuelo y el impacto. Entran por las ventanas, se abalanzan sobre sus presas, muerden zonas vulnerables como el cuello o la cabeza, y luego se retiran. No parecen ser venenosas como las moscas de escorpión ni son tan fuertes como la aracnilangosta, pero son peligrosos porque atacan desde arriba y aprovechan el caos. Después del ataque nocturno, la situación dentro del supermercado empeora. La gente ya no solo teme a las criaturas, también empiezan a temerse entre sí. La señora Carmody, la fanática religiosa, gana poder porque sus predicciones parecen cumplirse. Cada muerte, cada criatura y cada grito en la niebla se convierte para ella en una prueba de que Dios está castigando a la humanidad. Y aquí es donde Carmody se convierte en una figura importante dentro de la historia, porque al principio la mayoría la ignora. Algunos se burlan de ella y otros la ven como una mujer inestable, molesta, incluso ridícula. Pero cuando la niebla llega, el miedo cambia las reglas. Cuando la gente deja de entender lo que ocurre, busca una explicación, y cuando no encuentra una explicación racional,
muchas veces acepta la primera explicación emocional que le ofrezca una sensación de orden. Carmody entiende eso, incluso si no lo hace de forma consciente, porque ella no necesita demostrar nada realmente, solo necesita hablar con seguridad cuando todos los demás dudan. Convertir cada ataque en una señal, cada muerte en una advertencia y cada monstruo en una prueba es más que suficiente, y poco a poco el supermercado deja de ser un refugio y empieza a convertirse en una iglesia improvisada, controlada por el pánico. Esto es lo más peligroso de personas como Carmody, que no tienen fuerza física, no tienen armas y tampoco controlan a las criaturas, pero que sí saben bien manipular el miedo de las personas. Y en un espacio cerrado sin información, sin comunicación y casi sin esperanza, eso puede ser más letal que cualquier monstruo del exterior, porque mientras el grupo de David intenta mantener la razón, Carmody empieza a construir una especie de culto. Aquí, la película muestra un ejemplo claro de esto. Afuera hay monstruos imposibles, sí, pero dentro del supermercado hay miedo, culpa, fanatismo, desesperación y una necesidad desesperada de encontrar una explicación. Porque cuando el mundo se vuelve incomprensible, muchas personas prefieren creer en una mentira clara antes que aceptar una verdad aterradora. Por esto David y un pequeño grupo deciden ir a la farmacia en busca de medicinas. Allí se presenta a una de las criaturas más horribles de toda la historia, las viudas grises. Estas son arañas gigantes, del tamaño de un perro mediano, con 8 patas y un cuerpo cubierto de espinas, una cabeza que recuerda a una calavera y varios ojos oscuros. Son depredadoras, pero también son una especie parasitaria, porque parecen tener una capacidad reproductiva aterradora. Usan telarañas para inmovilizar a sus víctimas, y además pueden disparar una especie de seda corrosiva que atraviesa ropa, carne e incluso hueso. Su ataque tiene varias fases. Primero capturan a la víctima con telaraña, después la inmovilizan, luego usan su seda ácida para destruir tejido y abrir camino, y finalmente depositan huevos bajo la piel del cuerpo capturado. Esos huevos se incuban con rapidez y luego revientan desde dentro liberando cientos o miles de crías. Esto solo deja pensar que si el ecosistema de la niebla hubiera permanecido más tiempo en la Tierra, estas criaturas probablemente habrían sido una de las mayores amenazas para la humanidad. Y desde un punto de vista biológico, esto es especialmente aterrador porque su estrategia no depende de matar rápido, depende de convertir a cada víctima en una fábrica de nuevas criaturas. Sin embargo, también podrían ser una de las especies más vulnerables a largo plazo. Si vienen de un mundo con mayor presión atmosférica y más oxígeno, su tamaño quizás solo funciona dentro de esas condiciones. En la Tierra, una araña de ese tamaño tendría muchos problemas para respirar, moverse y sostener su propio peso. Así que aunque son letales durante las primeras horas o días, probablemente están viviendo con tiempo prestado. Después de la farmacia, el supermercado ya no es un refugio. Carmody y sus seguidores se vuelven aún más radicales. Cuando el soldado Jessup confiesa que el ejército estaba relacionado con lo ocurrido, la multitud lo convierte en sacrificio, lo expulsan a la niebla y allí una criatura lo toma. Este ataque probablemente corresponde a la aracnilangosta o a una criatura similar, porque la forma en la que se lleva los cuerpos y los destroza encaja con su comportamiento depredador. De nuevo, aquí no hay ningún ritual, no hay un pacto y no hay un castigo divino. Carmody solo interpreta la muerte como señales, pero la criatura solo estaba cazando. Y eso es lo más cruel, porque la multitud cree que ha hecho una ofrenda, cree que ha calmado a las bestias, pero en realidad solo le entregó comida a un animal hambriento. Finalmente, David, Billy, Amanda, Irene, Dan y otros intentan escapar. Ollie dispara a Carmody, rompiendo por un instante el control del culto, y el grupo corre hacia el auto, pero la niebla no los perdona. En esa huida varios mueren atacados por las criaturas del exterior, incluyendo a Ollie, que es cortado por una aracnilangosta, a la cual podemos ver plenamente. Hasta aquí tenemos a las criaturas principales que aparecen en la película, pero la niebla de Stephen King era incluso más extensa, porque en la novela, en versiones tempranas del guión y en el arte conceptual, existían otras criaturas que nunca llegaron al corte final. Una de ellas era el Terror Pit o 100 pies del terror. Este monstruo iba a aparecer durante el ataque nocturno al supermercado, cuando las moscas escorpión y los pterobuitres entran por las ventanas. El Terror Pit habría entrado arrastrándose por uno de los agujeros del cristal roto, caminando sobre el cuerpo de una víctima y alimentándose de ella. Su anatomía era la de un 100 pies gigante, rojo, ancho, grotesco, con antenas o mandíbulas parecidas a garras. Aparentemente, era nocturno,
al igual que otras criaturas de la niebla, y parecía comportarse como un depredador oportunista, o incluso como un carroñero agresivo. Es una pena que fuera eliminado, porque habría reforzado la idea de que la niebla no solo contiene monstruos individuales, sino un ecosistema con depredadores, presas, carroñeros y otros animales. Otra criatura eliminada es la Greenfly, o mosca verde. Esta aparece en la novela como una especie de libélula deformada, grande, de color verde brillante e iridiscente, y con alas transparentes. A diferencia de otros monstruos, no aparece atacar directamente, aterriza cerca del vehículo de David y luego se va volando hacia la niebla. Esto es interesante porque nos recuerda que no todas las criaturas de ese mundo tienen que ser depredadoras. Algunas podían ser insectos menores dentro de su propio ecosistema. Extraños y grotescos sí, pero no necesariamente hostiles. Y después, tenemos al Killer Kite, o cometa asesino. Esta es una de las criaturas más interesantes porque en la novela aparece como una bestia gigantesca que sobrevuela el vehículo de David. El arte conceptual la presenta como una mezcla entre insecto, murciélago y mantarraya, con membranas enormes como alas, tentáculos y una forma parecida a un papalote viviente. Antes de hablar del Behemoth, hay que entender algo. Muchas de estas criaturas parecen ser insectoides o artrópodos, pero tienen tamaños que en la Tierra serían casi imposibles en las condiciones actuales, porque ahora mismo los insectos y artrópodos en nuestro planeta tienen limitaciones muy claras. Su respiración, su exoesqueleto, su peso y la forma en que transportan oxígeno no les permitirían crecer a tamaños tan grandes. En la prehistoria sí, pero ya no. Por eso es posible pensar que estas criaturas vienen de un mundo con una atmósfera más parecida a la del periodo carbonífero, hace unos 350 millones de años, donde volar sería más fácil. Quizá un mundo con más oxígeno, donde cuerpos insectoides puedan crecer mucho más, o quizá un lugar con menor gravedad, donde criaturas enormes puedan sostener su propio peso sin colapsar. Y es aquí donde la niebla misma se vuelve importante, porque quizá en su propio mundo no es algo sobrenatural, sino simplemente parte normal de su ambiente. Para esas criaturas, la niebla podría ser como el agua para un pez, o como el aire para nosotros. Simplemente es el medio donde respiran, cazan, se ocultan y se orientan. Para los humanos es una barrera que nos deja ciegos, pero para ellas probablemente es su ecosistema natural. La niebla en ese sentido no solo las oculta, también podría estar ayudándolas a sobrevivir temporalmente en nuestro mundo. Es posible que mientras el portal estuvo abierto, parte de su atmósfera entrara con ellas. Esa mezcla de presión, humedad y composición atmosférica habría creado una burbuja temporal en la que las criaturas podrían respirar, moverse y cazar, pero una vez cerrado el portal, esa burbuja empezaría a desaparecer, y entonces finalmente llegamos al Behemoth. El Behemoth es la criatura más impresionante de la niebla, una bestia colosal de 6 patas, con extremidades larguísimas, tentáculos alrededor de su cuerpo, y una escala tan enorme que parece más una parte del paisaje que un animal. No se comporta de forma agresiva hacia los humanos. De hecho, probablemente ni siquiera los percibe como presas. Para él, una persona sería casi irrelevante. Su peligro viene de su tamaño. Camina entre la niebla como un animal migratorio perdido. Destruye estructuras sin intención. Hace temblar el suelo y lleva consigo a otras criaturas voladoras que lo rodean como insectos. Su presencia sugiere lo que mencioné anteriormente, que al otro lado del portal existía un mundo capaz de sostener formas de vida enormes, mucho más grandes que las que la Tierra podría soportar normalmente. Pero aquí entra un problema físico muy importante, la ley cuadrado-cúbica. Mientras un animal aumenta de tamaño, su peso crece mucho más rápido que la fuerza de sus músculos y huesos. Por eso no puedes simplemente hacer un insecto del tamaño de un autobús o a un animal de 100 metros de alto y esperar que funcione igual. En la Tierra, algo como el Behemoth debería colapsar bajo su propio peso. Entonces, ¿cómo puede existir? La explicación más coherente es la misma que ya mencioné. Con una menor gravedad y una atmósfera con más presión y oxígeno, el entorno permitiría que organismos gigantescos pudieran moverse sin colapsar. En ese entorno, un cuerpo enorme no tendría que soportar exactamente las mismas tensiones que soportaría aquí. Además, su propia anatomía parece diseñada para compensar ese tamaño. Sus patas extremadamente largas podrían repartir mejor el peso sobre una superficie más amplia. Su masa central relativamente reducida evitaría que todo el cuerpo fuera demasiado pesado, y los tentáculos que cuelgan de él podrían tener funciones de equilibrio, percepción del entorno o incluso disipación del calor.
No serían adornos, sino adaptaciones biológicas de una criatura que viene de un mundo donde las reglas físicas y la atmósfera no funcionan igual que el nuestro. Pero una vez más, en nuestro mundo criaturas como esta estarían viviendo con tiempo prestado, porque cuando la presión se normaliza, la humedad se dispersa y la niebla se mezcla con nuestra atmósfera, muchas de esas criaturas, sobre todo las más grandes o insectoides, comenzarían a debilitarse. Esto también explicaría por qué al final de la película, el ejército logra avanzar, quemar nidos, eliminar criaturas y recuperar terreno relativamente rápido. No es que los humanos de pronto sean más fuertes que los monstruos, es que el ecosistema invasor perdió las condiciones que lo mantenían vivo. Y esto nos lleva al final, que es de los más brutales que he visto en películas porque vemos cómo David pierde la esperanza segundos antes de que llegue la ayuda. Después de atravesar la niebla, ver la destrucción y encontrar el mundo aparentemente perdido, decide acabar con el sufrimiento de quienes lo acompañan. Pero justo después aparece el ejército. La niebla empieza a retirarse, las criaturas están siendo exterminadas. Y ahí está la tragedia. No era el fin del mundo, o al menos no en la película. Era solo una catástrofe bastante contenida. En la novela, en cambio, el final es mucho más ambiguo. La niebla parece haberse extendido mucho más allá, quizá por buena parte de los Estados Unidos, quizá incluso más allá. David no encuentra una solución clara, pero sí una palabra en la radio, Hartford, y con ella una pequeña posibilidad de esperanza. Por eso la historia que la niebla nos presenta funciona tan bien, porque no necesita explicarlo todo, solo necesita mostrarnos lo suficiente para entender que nuestro mundo no es el centro de nada, que existen realidades alrededor de nosotros, que hay criaturas, ecosistemas y dimensiones completas que jamás podríamos controlar, que Project Arrowhead no creó a los monstruos, solo les abrió la puerta, y al final de todo, la niebla no solo nos muestra que existen monstruos al otro lado de la realidad, también nos recuerda que cuando el miedo destruye la razón, los monstruos que nacen dentro de nosotros pueden ser igual de peligrosos que cualquier criatura escondida en la niebla. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Además, quiero dar una mención especial a los miembros del canal, quienes hacen posible que sigamos explorando este tipo de historias tan perturbadoras e interesantes. Gracias por su apoyo constante. Y si tú también quieres apoyar el canal y acceder al contenido exclusivo y videos antes que nadie y otras ventajas, te invito a hacerte miembro. Solo tienes que darle clic al botón que dice unirse debajo del video. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.